buenos días. Como cada mañana, la televisión cubana transmite en vivo la conferencia de prensa sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como en cada jornada, el parte habitual nos llega a través del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del sector. Ya todo se encuentra listo desde el Centro de Prensa Internacional. Allí recibe nuestra señal Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días. Adelante. Buenos días y bienvenidos a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a las personas, a la población que nos sigue todos los días, muy buenos días. Bueno, nosotros comenzamos el parte de hoy lamentando y dándole el pésame a los familiares de una persona que falleció en el día de ayer. Familiares, amistades y demás. Estamos hablando de una señora de 83 años del municipio de la provincia de Artemisa, municipio de Bauta, que llevaba unos días ingresada, con antecedentes de enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad cerebrovascular, y que después de 4 días de permanecer en la terapia intensiva, pues lamentablemente en horas del día de ayer, a pesar del esfuerzo del personal de salud, pues, reitero, lamentablemente falleció en el día de ayer. Reiteramos nuestra condolencia a los familiares, a las amistades y a todas las personas allegadas a esta persona que falleció en el día de ayer. De esta forma, en nuestro país permanecen ingresados en los hospitales 1.053 pacientes, en vigilancia 41, sospechosos 609 y confirmados 403. En la atención primaria de salud se vigilan por parte de nuestro personal de salud un total de 3.256 personas. En el día de ayer, para determinar la presencia del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, se estudiaron 1.972 muestras. Como resultado de su análisis por PCR en tiempo real, 6 muestras resultaron positivas, o sea, el 0,3%. De esta forma, en Cuba se acumulan un total de 73.129 muestras que han sido analizadas, y como resultado de este estudio, 1.810 personas han resultado positivas al SARS-CoV-2 y a la enfermedad que es la COVID-19. O sea, el 2,5% de las personas que se han estudiado pues han resultado positivas a esta enfermedad. Los 6 nuevos casos que se confirmaron en el día de ayer, todos son cubanos, 4 tienen como antecedente ser contactos de casos confirmados anteriormente, y ya en la epidemia de Cuba, 1.585, o sea, el 87,9% de todos los casos que se han confirmado han tenido como antecedente el haber tenido contacto anterior con personas que ya estaban confirmadas. En el día de ayer, en uno de los casos, no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se investiga, y de todas formas, en todo el comportamiento de la epidemia, 53 personas no se ha podido precisar cuál fue la fuente de infección, que representa el 3%. Uno de los que se diagnosticó en el día de ayer tiene como antecedente venir del exterior. Es un cubano que regresó recientemente de México, se encontraba en vigilancia. Todo el mundo sabe que todas las personas que vienen del exterior
sean cubanos o sean extranjeros, los pocos que puedan venir. Se someten a una vigilancia, en ese periodo de tiempo se estudian y en este caso pues resultó positivo este cubano que, reitero, había revenido recientemente de México. De esta forma, en la epidemia de Cuba, el 7,2% de los casos que han sido diagnosticados pues tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Esta es una cifra que ha ido disminuyendo. ¿Se acuerdan al principio que era un número superior? Pero al restringirse la entrada de viajeros del exterior, pues esta cifra ha ido disminuyendo. Seguimos en mayoría el sexo masculino, con 4 de los 6, el 66,6%, y de forma acumulada en nuestra epidemia, también el sexo masculino es mayoría, es el 51,6%, 934. 2 de los 6 del día de ayer son del sexo femenino y se acumulan 876 de los 1.816 casos que se han diagnosticado en nuestro país, o sea, el 48,3%. Dato muy importante porque además demuestra dónde tenemos que seguir buscando los casos que nos puedan quedar con el virus en la comunidad. El 66,6%, o sea, 4 de los 6 casos de ayer, eran totalmente asintomáticos. Y de toda la epidemia, 884, o sea, el 48,8% de las personas que se han diagnosticado en Cuba, en el momento del diagnóstico, eran totalmente asintomáticas. Por grupos de edades, en el grupo de 20 a 39 años de edad, 3 personas, 50%, y en el de 40 a 60 años, 2 personas. Mayores de 60 años, 1 caso. La provincia más representativa pues fue La Habana, con 5 casos, 1 del Cerro, 1 de Plaza, 1 de La Lisa, de San Miguel del Padrón y 1 de Arroyo Naranjo. Y el otro caso diagnosticado ayer pues pertenece a la provincia de Ciego de Ávila del municipio Bolivia. Ahí tenemos que decir que desde el punto de vista de la tasa de incidencia de casos positivos de COVID en cada una de nuestras provincias, pues se mantiene en el primer lugar el municipio especial Isla de la Juventud con un 50,4%, le sigue La Habana con un 40,9%, Villa Clara 27,1%, Ciego de Ávila 21,3%, Matanzas 18,6%, Santi Espíritu 14,6%, Mayabeque 12,5%, Holguín 9%, Pinar del Río 8,7%, Artemisa 6,4%, Camagüey 6,1% y Cienfuegos 5,9%. El resto de las provincias, Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma, con tasa de incidencia por debajo de 5%. Y siempre resaltamos la baja tasa de Granma con 1,5%, seguida de Las Tunas con 3% y de Guantánamo con 3,4%. Santiago, también una tasa por debajo de 5%, en este caso 4,7% por 100.000 habitantes. Bien, de los 1.810 pacientes que se han diagnosticado en nuestro país, se mantienen ingresados 403. De ellos, el 98,2%, ese es un dato importante desde el punto de vista de la evolución de los pacientes en nuestro país, que son 396 personas, presentan una evolución clínica estable. En esto incide el momento en que se diagnostica, en esto incide el tratamiento que se le pone desde el mismo momento que ingresa, muchas veces desde que es sospechoso ya se comienza con el tratamiento,
y es lo que nos permite que el 98,2% de los pacientes confirmados que se mantienen ingresados, pues tengan una evolución clínica estable. Se acumulan, reitero, lamentablemente 79 fallecidos. Esto da una letalidad de un 4,36% y, como siempre hacemos la comparación con la región de las Américas, en el día de ayer a las 12 de la noche, la región de las Américas tenía una tasa de 5,95%, con 12 países de los 35 que pertenecemos a la región de las Américas, con 12 países que tenían una tasa de letalidad por encima de la tasa de las Américas, o sea, de 5,95. Ahí, por encima, México con 9,84, Canadá con 7,13, Brasil con 6,84, que además hemos visto en Brasil cuál ha sido la evolución de la enfermedad no favorablemente, Estados Unidos con 5,99 y de los países, las islas del Caribe, pues tasas también elevadas, como es el caso de Antigua y Barbuda, que tiene una tasa de 12, y Bahamas con una tasa de 11,83. Cuba, al igual que el día de ayer, pues se mantiene en la posición número 14 en cuanto a la letalidad en la región de las Américas. Como siempre decimos, se evacuaron 2 personas, se dieron 49 altas en el día de ayer, relación positiva, relación con el número de ingresados, bien positiva, o sea, se dan muchas más altas, como pueden ver en la cifra, con el número que se ingresó, que se confirmaron el día de ayer, que fueron 6, y ya de los 1.810 personas que han sido confirmadas con la enfermedad en nuestro país, 1.326 están recuperados, al darse en el día de ayer 49 altas. O sea, el 73,2% de las personas que se han diagnosticado en Cuba pues han tenido una evolución satisfactoria y hoy, como siempre decimos, se encuentra incorporado a su vida, a su actividad y demás. Lamentablemente hoy tenemos 3 críticos y 4 graves, un crítico más que en el día de ayer. Nosotros queríamos y Georgina nos dijeron que se puso un seguimiento de los casos confirmados en Cuba, una pantalla que tiene una tabla que si me ayudan la ponen en la televisión, porque creo que es importante para ver la evolución de la enfermedad, no para desmontar ninguna de las medidas de restricción que están establecidas y que como el pueblo cubano ha estado, pues no han disminuido, ha estado al tanto, porque las autoridades, como también se transmite, pues diariamente hace una evaluación del comportamiento de la enfermedad, presidido por nuestro presidente, además de primer ministro, viceprimer ministro y todo el Estado y gobierno cubano. Ahora, yo les decía que ahí, como ustedes pueden ver, en Pinar del Río, digo, de los datos que están ahí, no es decir cuántas altas hay por provincia, pero los datos que hay ahí, pues Pinar del Río en estos momentos solamente tiene ingresado 3 pacientes de los 51 que confirmó esta provincia. Las Tunas mantiene 3 pacientes ingresados de los 16, Holguín 2 de una cifra elevada que ha sido de 92 casos,
Solamente hoy permanecen ingresados 2 personas confirmadas con la enfermedad. Hay otras más, pero que no están confirmadas. En el caso de Guantánamo, de los 17 confirmados, queda una persona ingresada. Y la provincia de Granma, que es una de las que menos casos ha confirmado, con 12 casos confirmados, ya todos sus pacientes diagnosticados se encuentran de alta en estos momentos. Varias veces nos han hecho un análisis y creo que un día lo explicamos aquí. Porque cuando usted no quiere encontrar una enfermedad, aunque las enfermedades, y esta menos que otras, no se pueden ocultar, porque explota con el número de casos, con el número de fallecidos, pero también me han dicho, pero es que esa provincia a lo mejor no estudian muchos casos. Y creo que aquí un día lo explicamos, lo podemos volver a traer, el número de muestras y de estudios que se han hecho en cada una de estas provincias. Y que incluso en algunas, proporcionalmente, porque tenemos que tener en cuenta la población que tiene, pues ha sido muy elevado el número de muestras, pero esto es lo que tiene. Y también dijimos que la cantidad de muestras que hay que hacer no es solo por el número de población que tiene, porque a lo mejor tiene mucha población, pero no tiene los riesgos que tiene otras provincias, otros municipios que están expuestas a un grupo de riesgo en relación con esta enfermedad. Era el comentario que quería hacer en el día de hoy. Desde el punto de vista de los 3 críticos, se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende de La Habana, es un paciente que se incorporó ayer, en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanza, un paciente que también se incorpora crítico en el día de ayer, y uno que ya teníamos de días anteriores en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Desde el punto de vista de los casos graves, pues se encuentra un paciente en el Hospital Salvador Allende de La Habana, uno en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara, uno que se incorporó en el día de ayer en el Hospital Militar Octavio de la Concepción en Camagüey, y uno que se incorporó en el día de ayer en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. Desde el punto de vista del comportamiento del movimiento migratorio ayer en Cuba, pues entraron 7 personas, cubanos residentes, todos tripulantes de vuelo, en un pueblo procedente de República Dominicana. Y de esta forma, en Cuba se mantiene prácticamente la misma cifra de personas emigradas, 6.524, y extranjeros que están en Cuba, 4.254. No tiene cambio la cifra de 940 extranjeros hospedados en casas de arrendamiento con predominio en los municipios de Santiago de Cuba, Plaza Centro Habana y Playa de la provincia de La Habana. El mundo, como los medios de prensa cubanos y la televisión sobre todo, nos mantiene actualizados. Se mantienen los 184 países con casos de COVID-19, 4.137.193 casos confirmados, 73.668 en el día de ayer y 285.760 fallecidos, 3.516 fallecidos en un solo día en el mundo. Una letalidad de 6,91%. Del mundo, solamente comentar la preocupación de los organismos internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, de su director, que lo ha expresado, la preocupación con el continente africano, que como ustedes han visto las imágenes, es de los últimos que se ha incorporado. Lo que pasa que las estructuras de salud, algunas costumbres de estos países
y algunos problemas internos que puedan existir hacen difícil el control de la enfermedad, y ya tanto el número de casos confirmados como el número de fallecidos es una cifra que se ha ido incrementando. Ya específicamente en la región de las Américas se reportan 30.751 fallecidos en el día de ayer, para un total de 1.803.373 casos confirmados en la región de las Américas, lo cual representa el 43,59% del total de casos reportados en el mundo. Ocurrieron 1.933 fallecidos en el día de ayer, para un acumulado de 107.250 fallecidos, lo cual, como dijimos anteriormente, da una letalidad del 5,95%. No perdemos la oportunidad, y creo que anoche veíamos un reportaje de Lázaro Manuel Alonso, específicamente en la zona de allí del Mónaco, digo la parte que yo vi, que fue de pasada, donde las aglomeraciones de personas pues eran importantes el día de ayer. Entonces, esta cifra que nosotros estamos dando, incluso la damos con mucha cautela para que no haya la percepción de que ya el problema está resuelto. Y que bueno, pues a veces me dicen, bueno, ¿y para qué seguimos encerrados? Creo que es el momento más importante para no bajar la guardia, para mantener las medidas de restricción, que no las voy a repetir porque nuestra población las domina muy bien, pero que son extremadamente necesarias, y sobre todo lo más importante, todo el que tenga la oportunidad de permanecer en la casa, no tenga necesidad de salir, pues que lo haga. Y si son personas de una determinada edad, con un grupo de enfermedades que también nuestra población tiene cultura, hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tumores malignos, o sea, esa parte de la población lo menos posible, lo menos expuesta posible, porque el riesgo de adquirir la enfermedad todavía está presente. Como yo he dicho en los días anteriores, nosotros esta semana estamos buscando casos positivos en población en general. O sea, ya estudiamos los contactos de los casos positivos, estudiamos personas con sintomatología respiratoria. Ya los extranjeros que llegan cada vez son menos. Estudiamos eso lo estudiamos habitualmente. Pero ahora ya nos abrimos desde el fin de semana, el lunes, y ayer martes más, a grupos de población que aparentemente no tienen nada ni tienen aparente riesgo ninguno. De ahí nosotros iremos informando cuántos se van confirmando estos grupos de población, porque lo que queremos es eso. Vamos a decir, oye, pero va bajando y ¿qué vas buscando? No, porque lo que queremos es buscar que aparezcan, porque además sabemos por el comportamiento de esta enfermedad, por las características epidemiológicas, las características de su transmisión, que como hemos dicho aquí es inusual, no tiene que ver nada ni con la influenza, ni con el SARS, ni con el MERS, que han sido coronavirus que han causado epidemias en el mundo, porque la transmisibilidad es muy superior. Entonces lo que queremos es todo el que esté positivo en la comunidad, pues ingresarlo, estudiar sus contactos, ponerle tratamiento, desde el punto de vista de que no tengan complicaciones en su vida y que podamos proteger a nuestra población. Bueno, creo que ya es bastante y escuchamos ahora las preguntas que puedan existir. Varias preguntas para hoy, doctor. Ya me lo comentaste. Un usuario en Cuba Debate comenta lo siguiente:
Está circulando en las redes sociales hace unos días una entrevista al embajador de Israel en Colombia. Según expresa, no se trata de una vacuna, es un medicamento que neutraliza el COVID, logrado por Israel y que, según información, está en fase de patentar para ser comercializada en el mundo. ¿Es cierta esta noticia? Sí, nosotros no lo habíamos comentado porque como mismo plantean, este es un estudio de un posible tratamiento basado en un anticuerpo que neutraliza el SARS-CoV-2, que es el que causa esta enfermedad. Esto se viene desarrollando por el Instituto de Investigación Biológica de Israel y ellos mismos plantean que este logro podría convertirse en un tratamiento para los pacientes con COVID-19. No es una vacuna, no es que ellos estén, que esto sea una vacuna, sino que es un anticuerpo que pudiera mejorar la evolución y el tratamiento para los pacientes. Lo que pasa es que, como ellos mismos dicen, el anticuerpo aún no se ha probado fuera de una placa de Petri. La placa de Petri es donde se hacen los medios de cultivo y se ensaya, o sea, está a nivel de laboratorio. Esto, como es natural, lleva ensayos preclínicos en animales, seguido de ensayos clínicos, para que se pueda demostrar su eficacia en el tratamiento de los pacientes con coronavirus. Reitero, no es preventivo, no es una vacuna, es un tratamiento específicamente para pacientes ya diagnosticados y que ojalá sea un medicamento que realmente demuestre una efectividad. Pero todavía, como reconoce el mismo Instituto de Investigaciones Biológicas de Israel, pues es algo que todavía está a nivel de laboratorio. Revista Cuba de Estados Unidos pregunta: ¿qué seguimiento médico se realiza a los turistas que aún permanecen en Cuba? ¿Qué protocolos se siguen con quienes están en instalaciones hoteleras y con los que están en casas particulares? También se les ha suministrado medicamentos preventivos como el Prevengovir en caso de encontrarse hospedados en zonas donde éste se ha distribuido. ¿Qué sucede con los que están hospedados en zonas que han entrado en cuarentena o aislamiento reforzado por la COVID-19? Bueno, el extranjero, sea turista o extranjero residente, que permanece en Cuba, yo creo que está claro que aquí desde el 23 de marzo, 24 de marzo, no entran turistas, ¿no? Por lo tanto, los que puedan permanecer o permanecen, y aquí damos la cifra todos los días, pues son personas o que están residentes aquí, quizás pueda quedar algún turista. Hay extranjeros que estudian aquí en Cuba, en salud tenemos jóvenes estudiando, pero eso tiene el mismo tratamiento que pudiera ser un cubano. Se estudia igual, si se confirma, pues se le pone el mismo tratamiento, se sigue la misma conducta, con los contactos de esas personas. Si caen dentro del estudio de los estudios que se están haciendo, pues se estudian también. Reitero, ya los extranjeros que queden en Cuba, en alguna de sus categorías, pues tienen el mismo tratamiento que tiene cualquier cubano, desde el punto de vista del pesquisaje, desde el punto de vista de la vigilancia, desde el punto de vista del tratamiento en caso de que tenga alguna sintomatología. Es cierto que una buena parte de los que radican en La Habana, y sobre todo muchas veces diplomáticos, organismos internacionales que trabajan acá, pues está muy asociada su atención con la clínica Sila García y con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Pero bueno, tenemos extranjeros también en estas condiciones en otros lugares de nuestro país, en otras provincias, en otras ciudades. Y reitero, el tratamiento es el mismo que se le da a un cubano
desde el punto de vista de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Es lo que pudiera decirle en relación con esta actividad. Agencia Francesa de Prensa, AFP, pregunta: teniendo en cuenta que la situación epidemiológica se mantenga como hasta el momento, con un estricto control de contagiados y sus contactos, ¿prevé Cuba como objetivo llegar a 0 casos y declarar a la isla libre de coronavirus? ¿Pudiera ser posible? Eso nos haría falta una bola mágica, ¿no?, para preguntarle la verdad. Realmente, ¿qué es lo que ha pasado, no? Y es lo que a veces nos sentamos a analizar. Esta es una enfermedad que decir que vamos a llegar a 0 en un momento determinado, pues es muy difícil y creo que extremadamente arriesgado. Por lo tanto, no creemos que lleguemos a 0 en algún momento. Sí que se va a controlar, sí que deje de ser un problema de salud que tenga la envergadura que tiene hoy. En algún momento nuestro país, y de una forma muy responsable, yo no digo que otros países no lo hayan hecho responsablemente, yo digo como lo va a hacer Cuba, en una forma muy responsable, pues irá y en su momento se informará haciendo quitando algunas restricciones. Lo que pasa es que eso todavía no estamos en condiciones, pero bueno, eso tendrá que pasar porque la vida sigue. Y en ese momento lo que se mantendrá será una vigilancia, un tratamiento, una conducta con las personas que se puedan diagnosticar. Un día, cuando abramos la frontera y puedan entrar algunos países, algunos extranjeros, pues indiscutiblemente las medidas de control sanitario internacional van a ser muy rigurosas, porque nosotros podemos decir, no, en Cuba hemos logrado un control de la enfermedad, pero el resto del mundo hay que ver cómo está en ese momento. Y en dependencia de eso serán las medidas de restricción basadas en el Reglamento Sanitario Internacional que se establecerá. Yo personalmente pienso, y lo hemos conversado así entre algunos profesionales, que quizás quede una endemia. Una endemia es cuando la enfermedad tiene un comportamiento que se mantiene un número de casos. Por ejemplo, en Cuba y en el mundo, las enfermedades diarreicas agudas tienen un comportamiento endémico. La infección respiratoria aguda tiene un comportamiento endémico. El dengue, no el Zika ni el chikungunya, que son enfermedades que no tenemos en Cuba desde hace 2, 3 años. La fiebre amarilla, que no la tenemos desde el año 1909. Estas son enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, o sea, arbovirosis. Pues el dengue sí mantiene una cifra en determinadas épocas del año. Incluso desde el punto de vista epidemiológico, se dice que es una endemia con un comportamiento estacional. ¿Por qué? Porque en determinadas estaciones del año, relacionado con el clima, pues se produce un incremento. Digamos, los diarreas, las enfermedades diarreicas agudas, el incremento habitual de las enfermedades diarreicas eran los meses del verano, mayo, junio, julio, el calor, las moscas, el movimiento de personas, la venta de alimentos de una forma no siempre ordenada ni no siempre de una forma higiénica. Todas esas cosas influyen. En mi tierra, allá en Santiago, les decían el mallito y se lo achacaban a los pobres mangos, ¿no? O sea, es que es una época de mango. Entonces no era el mango, no es el mango, es realmente los problemas higiénicos que se producen en esta época. Las enfermedades respiratorias, para coger otro ejemplo, pues es en la época invernal. Y siempre, el poco invierno que tenemos, ¿no?, finales de año, enero, febrero, marzo, es que se producía o se produce un incremento de estas enfermedades. Porque el frío,
son condiciones propicias para su transmisión. Esa es la esperanza que tiene el mundo, de que el verano y el calor y el sol pues disminuya la transmisión. Y el dengue, que nunca perdemos la oportunidad de reiterar la importancia de las medidas, que también yo creo que la población tiene más cultura que la del coronavirus. Cómo evitar criadero de mosquitos, porque el dengue ahora, cuando digo ahora, es que está empezando en su incremento estacional. Razones: calor, lluvia, que todo eso va provocando primero un incremento en la velocidad de multiplicación del mosquito y en la proliferación del vector y los criaderos. Ahora, ¿cómo se va a comportar el COVID-19 en el mundo, en Cuba, esta endemia, cómo va a ser? Eso también yo creo que en estos momentos es un poco peligroso estar dando cifras, pero sí consideramos que por muchos esfuerzos que se haga, además por la situación internacional, va a ser difícil que se llegue en un momento determinado a cero. Además tiene una desventaja, que es que no se sabe qué inmunidad deja esta enfermedad. Porque si pudiéramos decir, no, yo la padezco, libré, me salvé, y ya me quedo inmune para el resto de la vida, pues ya eso es una ventaja. En la medida que más personas la padezcan, pues tendrá. Bueno, pero eso en SARS-CoV-2, en COVID-19, no hay nada demostrado. Y, para ser honestos, no. Lo otro es lo que se supone que tal vez el año que viene, a mediados, se tenga, que es la vacuna. Y bueno, entonces, si es efectiva, se inmunizará la población, como hacemos todos los años para las vacunas antigripales que protegen contra otros virus respiratorios, la influenza, el sincitial respiratorio que producen influenza, pero bueno, eso no tenemos en estos momentos. Doctor, la televisora estadounidense NBC pregunta lo siguiente: ¿consideran los médicos cubanos que poner a los pacientes más enfermos con coronavirus boca abajo, en la posición prono, aumenta la cantidad de oxígeno que les llega a los pulmones? Comenta también NBC, en los Estados Unidos algunos médicos han hallado que esto ha ayudado a que los pacientes no tengan que ser sometidos a equipos de ventilación. Sí, eso es una experiencia que se tiene no por el coronavirus, sino que se utiliza en el síndrome de distrés respiratorio agudo, o sea, cuando se produce en pacientes que tienen problemas respiratorios o procesos respiratorios, que tienen una falta de aire, una disnea, y como que se dice, ¿no?, y me asfixio. Entonces, un mecanismo no invasivo, o sea, no se le introduce ninguna ventilación artificial, es ponerlo en posición prona. La posición prona es boca abajo. Y esto, pues, mejora la ventilación. La COVID-19, al tener presente en su sintomatología pues este distrés respiratorio agudo, este problema, pues también se utiliza. Y anoche, conversando con algunos especialistas del ministerio, pues me decía que en Cuba lo hemos utilizado. Al ser una maniobra no invasiva, pues tiene mucho más beneficio, y lo que pasa es que tiene también algunas contraindicaciones. Yo revisaba y, por ejemplo, una persona que tenga una presión intracraneal elevada no debe usarlo. Una persona que tenga una hemoptisis masiva, o sea, un sangramiento por la boca masivo, no debe ser. Una persona que tenga una trombosis venosa profunda, una presión arterial media baja, las embarazadas, o sea, hay un grupo de contraindicaciones. Pero generalmente en un paciente que presente esta sintomatología, que no tenga ninguna de estas contraindicaciones, pues se ha utilizado y se utiliza y mejora indiscutiblemente la ventilación de esa persona. Es lo que pudiera decir.
NBC pregunta también, ¿se utilizan en Cuba las máquinas de presión positiva CPAP utilizadas en el tratamiento de la apnea de sueño para pacientes en estado menos graves? ¿Ha pensado Cuba emplear esta técnica? Sí, esas son unas máquinas en la cual no se intuba a la persona. Eso es para darle ventilación, para darle oxígeno a la persona, que son incluso portátiles esas máquinas. Eso se puso ahora, salió a relucir ahora con la COVID, aunque es algo que se utiliza y se pone de ejemplo el síndrome, la enfermedad de apnea que se produce en algunas personas, presentan esta enfermedad. Está relacionada con algunos aspectos que no vamos a detallar. Y son personas que estando durmiendo, de momento le entra una falta de aire que requiere de maniobras, y en este caso utilizan estas máquinas de presión positiva, estas máquinas. Ahora, en COVID, ¿por qué se pensó y por qué se ha utilizado? Porque, como hemos visto, muchos pacientes con el diagnóstico de esta enfermedad requieren de terapias intensivas y requieren de ventiladores. Y también hemos estado al tanto en el mundo de cómo muchas veces no existían ventiladores para todos los pacientes que los requerían. Y se hacía algo que, dicho así, parece un poco inhumano, que es el triage, que decimos esto, que tienen esta característica, no vamos a poner el ventilador y si se muere, se murió. Y esto vamos a utilizarlo, son personas más jóvenes, se pueden incorporar a la vida. Una cosa de esta que en Cuba nunca llegarían, o por lo menos vamos a evitarlo siempre. Ahora, al no tener ventiladores, bueno, pues vamos a utilizar estas máquinas de presión positiva, que son casi portátiles, ¿no? Y de hecho la han utilizado. Ahora, ¿cuál es la desventaja de estas máquinas? Pues que al utilizar un mecanismo de presión positiva que no tiene mucha protección, pues disemina, o sea, hace que se expandan las microgotas de saliva, y si es una persona infectada con la COVID-19 o con el SARS-CoV-2, pues hace una dispersión de la misma y puede provocar contagios con su utilización. Por eso, aunque ha sido una solución cuando no se tiene otra cosa, y pues realmente no debe ser. Y en Cuba, aunque lo tengamos, pero no lo utilizamos, porque realmente no nos ha sido necesario su utilización. Además de que tratamos de usar lo menos posible por esta dispersión que se produce cuando se usa esta máquina como tal. Tenemos una última pregunta, doctor. Oye, entre tantas preguntas, y yo que he hablado más de la cuenta. La agencia cubana Prensa Latina pregunta lo siguiente. Con la COVID-19, en diferentes países como España e Italia surgió la preocupación con el posible contagio de personas enfermas de otras patologías no vinculadas a la pandemia, ingresadas en hospitales junto a sus acompañantes, por lo que en algunos centros médicos comenzaron a hacer test rápidos y pruebas de PCR para el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. ¿Se le están haciendo exámenes a estas personas, ingresados y acompañantes, en los hospitales cubanos? Bueno, lo que pasa es que en Cuba desde el principio, desde que tuvimos los primeros casos, el sistema de salud organizó su servicio hospitalario de forma tal de poder dedicar hospitales completos a la atención de pacientes con sospecha y confirmados del coronavirus. Desde el punto de vista de que no hubiera otros pacientes que no tengan ni sospechas, que estén por otras patologías, e ingresados, porque indiscutiblemente donde estén hay un riesgo de transmisión de la enfermedad. Por eso en Cuba eso no se ajusta exactamente, porque además el pueblo lo conoce. Está el Hospital Naval, está el Hospital Salvador Allende, está el Hospital Fran País,
en cada provincia. Fue una decisión del partido, del gobierno cubano, utilizar hospitales militares, pero son hospitales que están dedicados a esta actividad. En esos hospitales, a no ser una persona que requiera de que esté postrado o algo así y no esté en terapia intensiva, pues en esos hospitales no se permiten acompañantes, no se permiten visitas, de forma tal de evitar el contacto de las personas con la enfermedad. Y si necesariamente tiene que tener un acompañante, pues esas personas se estudian también buscando si se ha infectado o no se ha infectado. Se estudian como contacto de un caso confirmado. Y el personal de salud, incluso el personal de salud que trabaja en estas unidades dedicadas a COVID, cuando digo salud no pensemos solo en médicos, en enfermeros, pensemos en auxiliares generales, en pantristas, en todo el personal que trabaja, pues sabemos que tiene un periodo de trabajo y cuando termina ese periodo, generalmente 15 días, pues se va a un aislamiento durante 14 días. Además, en ese aislamiento se le hace el PCR en tiempo real antes de que ya vuelva a incorporarse, porque es un personal que está expuesto, es posiblemente el más expuesto, porque ese sí está trabajando, trabaja con sospechosos, pero muchos trabajan directamente con los pacientes ya confirmados, pacientes confirmados muchas veces en terapias intensivas que requieren una atención. Por eso, para otros enfermos, lo que Cuba hizo fue organizar sus sistemas de salud de forma tal de tener en un lugar los casos confirmados, en un lugar los casos sospechosos, en un lugar que además no se mezclara a todo esto, en un lugar los casos que son contactos, que no tienen síntomas de la enfermedad, nada más que haber tenido contacto. Tuvimos centros de aislamiento y todavía nos quedan algunos donde los extranjeros cuando llegaban van todavía hoy, 14 días antes de ir a su casa o a los que vienen a Cuba, van 14 días en aislamiento en ese lugar. Pero todo eso diferenciado para evitar la contaminación de unos a otros. Bueno, agradecerles a ustedes, disculparlos por haber hablado tanto y bueno, muchas gracias por esta posibilidad de llevar la información a nuestra población. Y nos vemos mañana. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales nacionales y extranjeros que nos envían sus preguntas, por supuesto para los usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Y ha sido la conferencia de prensa sobre la actual situación epidemiológica en el país, a cargo, como ya es costumbre, del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del sector. Buenas noticias las de hoy. Cuba confirmó en el día de ayer 6 nuevos casos positivos a la COVID-19, pero alerta, indicó el doctor que no es momento de bajar la guardia, seguir manteniendo las medidas de protección, de cuidado en los hogares para no arriesgar estos resultados. Cuba también confirmó hasta este momento un acumulado total de 1.810 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Por tanto, de las estadísticas generales podemos decir que se mantienen ingresados confirmados 403 personas, de ellos 396 presentan una evolución clínica estable, más del 98%. Se acumulan 79 fallecidos hasta este momento. Lamentablemente en el día de ayer tenemos que lamentar un nuevo fallecido, 2 evacuados es la cifra que se mantiene, se acumulan 1.326 altas médicas hasta este momento, 49 en el día de ayer y 3 personas se mantienen en estado críticos y 4 graves. Entre los temas más importantes del día, bueno, la residencia por provincias y municipios. De los 6 casos confirmados, 5 corresponden a la provincia de La Habana, la capital, el municipio San Miguel, La Lisa, Plaza, Cerro y Arroyo Naranjo, con un caso cada uno, Ciego de Ávila, con un caso en el municipio de Bolivia. Entre los datos también curiosos que podemos destacar de estos 6 nuevos casos confirmados,
Todos fueron cubanos, 4 fueron contactos de casos confirmados y 1 no se precisa la fuente de infección. Las características, bueno, siguen siendo los pacientes asintomáticos los que destacan en las variables epidemiológicas. De ellos, 4 de estos 6 casos diagnosticados, 4 fueron masculinos y 2 femeninos. 4 de los 6 casos, repetimos, fueron asintomáticos. Por tanto, es importante seguir manteniendo estas medidas de disciplina en cada uno de los hogares en relación con todas las indicaciones que siempre nos hacen y nos trasladan las autoridades sanitarias en el parte habitual. Haciendo un resumen también de la estadística por el mundo, 184 naciones se mantienen con presencia de la enfermedad, más de 4 millones de contagiados en el mundo. Las Américas también preocupa por el número cada día más elevado de casos confirmados, y entre los temas más importantes de esta jornada, y usted tiene en pantalla, por si no pudo copiarlo, se conecta a esta hora con nuestra transmisión, el total de contagiados en las Américas, 1.803.373, fallecidos 107.250, para una tasa de letalidad de 5,95. Decíamos que entre los temas más importantes a los que hoy se refirió el experto, bueno, destaca que se realizan a partir de esta semana los estudios de población, el PCR en tiempo real, que usted conoce que es la prueba confirmatoria de la enfermedad. A la par, también ya se suman los test rápidos basados en la tecnología Suma, 100% cubano. Al ser interrogado también sobre una vacuna que neutraliza la COVID-19, el experto destacó que es positiva esta noticia, que es real. Es un estudio que proviene de Israel, un estudio de un posible tratamiento del Instituto de Investigación Científica de Israel, y aseguró que no es una vacuna, sino es un tratamiento preventivo. También se refería a que los extranjeros en Cuba reciben el mismo tratamiento que los cubanos, y llamó a mantener la disciplina en estos momentos. No es posible, llamó incluso a la cautela, porque en estos momentos no podemos arriesgar los resultados porque nos mantenemos con un comportamiento favorable. Estos son los temas más importantes de esta jornada, que nos llegan a través de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, pero usted continúe con esta transmisión especial porque tenemos aún muchas más informaciones que compartir. En tiempos de la pandemia de la COVID-19, estamos ante uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado el planeta y el medio ambiente en sentido general, y estamos haciendo un llamado para continuar trabajando en todas las cuestiones vinculadas a la protección y el uso racional de nuestros recursos naturales, en especial nuestra diversidad biológica, todo lo que está vinculado al enfrentamiento al cambio climático, a combatir la contaminación, que son elementos esenciales que afectan la calidad ambiental y la calidad higiénico-sanitaria de cualquier país, de los grandes asentamientos humanos, y debemos hacer un llamado a toda nuestra población para que en tiempos de la pandemia continuar pensando en estos temas ambientales, en la calidad ambiental, en el cambio climático, pero por ahora quedarse en casa, cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias, sobre todo el lavado de las manos, y ahorrando al máximo nuestro principal recurso, que es el recurso agua. Y la ciencia siempre tiene un momento especial en esta transmisión, por ello doy la bienvenida al máster en ciencia Julio Santarén del Instituto de Información Científica y Tecnológica, perteneciente a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnología de Avanzada, larga la nomenclatura del SIGMA. Bienvenido, Julio. ¿Cómo se expresa en estos tiempos la información científica y tecnológica en tiempos de pandemia? Bien, la información científica y tecnológica no se detiene. La mayor expresión la tenemos a través de los observatorios científico-tecnológicos. Un ejemplo de un observatorio, de cómo funciona un observatorio que analiza, monitorea y evalúa tendencias de país, de regiones y a nivel global.
es lo que está haciendo el doctor Durán, donde a partir de todos los datos y de todos los análisis puede ofrecer una información y una percepción del comportamiento de la epidemia en nuestro país, en la región y en el mundo. Nuestro Observatorio Científico Tecnológico e Innovación, en encadenamiento con el Observatorio Métrico del Coronavirus de la Universidad de Pinar del Río y a través de la doctora en ciencia Maydelis Díaz, investigadora titular, se están haciendo trabajos que nosotros a través de infografías en las redes sociales pues estamos poniendo a disposición de nuestra sociedad. Y además hemos estado trabajando en procesos de comunicación a través de todos nuestros centros en las provincias, los centros de información y gestión tecnológica y de nuestra institución aquí en la sede en La Habana para poder propiciar percepción del peligro, del riesgo y poder instruir a la población en las buenas prácticas y las buenas... Entonces hablamos de un monitoreo diario. ¿Qué variables se miden en este sentido? Las variables se escogen de acuerdo a los indicadores que se determinen por parte de los observatorios. En este caso, las variables que usted ha podido apreciar, digamos, en el observatorio que tiene la Dirección de Información del Ministerio de Salud Pública son las que expresa el doctor Durán diariamente en su conferencia de prensa, que aprovecho para felicitar el trabajo que tan anegadamente ha realizado el Ministerio de Salud Pública, el doctor Durán y todo el equipo que está detrás para propiciar la información oportuna y veraz para nuestro pueblo. Las gracias a usted por acompañarnos en estos breves minutos. Hoy la conferencia de prensa fue bastante extensa, abordó muchísimos temas relacionados también con la ciencia y en este caso siempre es importante trasladar estos mensajes luego del parte habitual del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. A esta hora reiteramos por supuesto las gracias a usted por estar aquí en nuestra transmisión especial y a esta hora reiteramos los datos significativos de esta jornada. Cuba registró en el día de ayer 6 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un acumulado total de 1.810 en el país. Por tanto, usted quédese en casa, siga contribuyendo con el aislamiento y el distanciamiento físico, que es la única vacuna en estos momentos posibles contra esta terrible enfermedad. Mañana la cita es a las 9 de la mañana. Muy buenos días.